Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Quiero invitarles a ir conmigo al libro de Mateo, que es el libro que tomamos como inicio. Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor. En el libro de Mateo, capítulo 24, se le hace a Jesús una pregunta. Bueno, son tres preguntas, básicamente. Dice Mateo 24:3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Primera pregunta, ¿qué cosas? Bueno, el Señor les había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada, de todo lo que eran los edificios. Es interesante, hermanos, que los judíos en el tiempo del primer siglo, en esa época de Jesús y un poquito antes, ¿se acuerdan? Habían venido del cautiverio babilónico, reconstruyeron la ciudad, los muros se quedaron ahí y empezaron a establecerse y a prosperar económicamente. Incluso los profetas menores como Habacuc, profetas menores como Ageo, como Zacarías, e incluso el mismo Malaquías, hacen una confrontación de esta nación porque se habían dedicado a lo material. O sea, ellos decían, el profeta Ageo, por ejemplo, dice que el pueblo de Israel decía, no ha llegado el tiempo todavía, no es el tiempo de dedicarnos a Dios y a sus cosas. Y Dios les dice, es tiempo de que ustedes vivan en casas artesonadas, en casas bellas, grandes, hermosas, mientras que mi casa está descuidada, destruida, porque el pueblo de Israel se enfocó en lo material. En el tiempo de Jesús, muchas edificaciones hermosas, cada quien construyendo cosas maravillosas, casas hermosas, e incluso voy a recordarles a ustedes, los líderes espirituales como Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, estaban enfocados en lo material. Acuérdense que tenían un tremendo negocio dentro del templo. Cristo tuvo que llegar con un azote y sacarlos de ahí. Les dijo que habían hecho de la casa de Dios, del templo, una casa de mercado. Eran demasiado materialistas. Yo creo que esto debe de reflexionarlo. Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra de todo esto que ustedes ven, que no sea derribado. Y hermanos, todo esto que ustedes miran va a ocurrir lo mismo. No va a quedar piedra sobre piedra. Esto será barrido un día. No te enfoques solo en tener, solo en lo material. Enfócate en el ser. El ser es más importante que el tener. Tristemente, nosotros a veces nos enfocamos mucho en el tener y descuidamos el ser. Hay gente que vive en casas hermosas, preciosas, en colonias caras, pero su hogar es un desastre. Sus relaciones matrimoniales están hechas pedazos. Sus relaciones de padres a hijos están quebradas. No hay ningún tipo de comunicación. Lo importante no son las piedras, hermanos, son las personas. Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Segunda cosa, primera pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Segunda cosa, segunda pregunta, una señal. Tercero, ¿cuál es la señal del fin del siglo? Ahora, hermanos, el Señor contesta acá y Él responde con una señal. ¿Cuál es la señal para que Cristo venga por segunda vez a la tierra? Porque, por favor, lo recalco, lo enfatizo, no confundamos el rapto, el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Son dos cosas diferentes. Una tiene que ver con la iglesia, la otra tiene que ver con Israel. En una, la iglesia va al cielo, en la otra, Cristo viene a la tierra. Entonces, son dos cosas completamente diferentes. Y voy a decir esto, el arrebatamiento de la iglesia ni tan siquiera es la primera parte de la segunda venida, como algunos han pretendido decirlo. Algunos dicen, no, es que el rapto es la primera parte de la segunda venida. No, Cristo no tiene
una segunda venida en dos partes. Cristo viene de una sola vez en su segunda venida. Así es que no confundamos esto. Y la pregunta de los apóstoles está enfocada en su segunda venida. Ahora, mis hermanos, el Señor aquí da una serie de cosas que van a pasar en lo que se le conoce en el libro de Daniel 9 como la semana 70 de Daniel. Esa es la señal. Esa es la señal. Y eso, como dice Daniel 9, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. ¿Cuál es su santa ciudad? De Jerusalén. Esto que Jesús dice acá en Mateo 24 es el desarrollo de esa semana 70 de Daniel. Una semana, 7 años que falta que se cumplan. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? Al final de esos 7 años, Cristo va a regresar por segunda vez a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo estamos esperando? No estamos esperando al anticristo. No estamos esperando que esa bestia, como le llama el apóstol Juan en Apocalipsis 13, la bestia, o como le llama Daniel en Daniel 7, el cuerno pequeño, o como le llama Pablo en el libro de Segunda Tesalonicenses 2, el inicuo. Esos son los nombres para referirse a este personaje. ¿Cuáles son? Cuerno pequeño, el inicuo, la bestia. Esos son los nombres. El hijo de perdición. El Señor da aquí, mis queridos hermanos, esta enseñanza, pero al final yo quiero que ustedes miren conmigo en el capítulo 24, verso 32. Miren lo que el Señor dice. Versículo 32. Mateo 24, 32. Mire conmigo esto. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí el Señor, dentro de esta señal, da una señal muy importante. Después de que habló, si ustedes miran, aquí habló, mis queridos hermanos, ¿de qué? De esa semana 70. Habló de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de hambres, incluso de señales en el cielo. El versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Aquí son meteoros que van a caer del cielo, lluvias de meteoros, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y él vendrá por segunda vez aquí en el verso 30. Ahora, una vez que el Señor dice que viene, en el versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Ahora el Señor nos da un punto y aparte. Ahora, aquí hay dos cosas que son importantísimas que entendamos. Uno, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice de la higuera aprended la parábola? ¿Qué es la higuera aquí? Y la otra pregunta clave aquí, hermanos, es ¿a qué se refiere el Señor cuando dice en el verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación? Yo creo que estos son los dos puntos claves. En la palabra de Dios, hermanos, desde el Antiguo Testamento, Dios escogió 3 plantas para referirse a Israel. Una de ellas es la vid. Por ejemplo, en Isaías 5 dice que hubo una vid plantada y esa es la nación de Israel. Pero también, hermanos, tenemos la higuera. La higuera. El olivo es otro. En el libro de Romanos, capítulo 10, Pablo dice que, capítulo 10 y 11, usa el olivo para hablar de que el olivo verdadero es Israel y que nosotros somos olivos silvestres que fuimos injertados en el olivo verdadero. Ahora, entonces es la vid, el olivo y la higuera. Son las 3 plantas que Dios usa para referirse a la nación de Israel. Por ejemplo, si ustedes van conmigo más adelantito, perdón, un poquito más atrás, miren conmigo el capítulo 13. Vamos a leer la palabra del Señor
en el libro de Mateo. Déjeme buscar, por favor. Estamos en el libro de Mateo. Es en la entrada triunfal. Lo vamos a buscar en el capítulo 21, perdón. Mateo capítulo 21. Dice el versículo 18 así. Mire conmigo, Mateo capítulo 21. Por la mañana volvió a la ciudad y tuvo hambre. Estoy leyendo Mateo capítulo 21, versículo 18. ¿Sabe cuándo ocurrió esto, mi hermano? Esto ocurrió el día que nosotros conocemos como el lunes santo. O sea, un día después de que Jesús entró a Jerusalén, ocurrió este evento. Versículo número 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo, nunca más, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no durareis, no solo esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora el Señor aquí, estamos hablando de unos 4 días antes de que Jesús muera. ¿Y qué pasa aquí? Jesús maldice una higuera y muere, porque no da fruto. Y esto habla de la nación de Israel que nunca dio fruto. Yo quiero que ustedes lo miren de nuevo en Lucas 13. Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 13, y dice así en el verso número 6. Lucas, capítulo 13, verso 6. Si ustedes leen de los primeros versículos, los primeros 5 versículos, dice que le vienen a contar a Jesús sobre unos galileos que Pilato mató haciendo una ofrenda y que mezcló la sangre de ellos con los sacrificios. Y Jesús les dice, y ustedes piensan que esos galileos, porque murieron así, eran peores que todos los que viven en Jerusalén. No, si no se arrepienten, todos morirán igualmente. Jesús está llamándoles al arrepentimiento. Y en el capítulo 13, verso 6 dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Otra vez, ¿se dan cuenta? Igual que en Mateo 21, fruto, busca fruto y no lo encuentra. ¿Y qué dice? Versículo 7, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años, esto fue el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, el tiempo que el Señor estuvo aquí, dando evidencia de que él era el Mesías y el pueblo nunca lo pudo ver así y lo rechazó. ¿Y qué dice? Hace 3 años vengo a buscar fruto, de nuevo, fruto, una conversión de las personas de esta nación hacia el Señor Jesucristo. Vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, aquí la higuera es la nación de Israel que nunca dio fruto. Ahora, ¿cuál es el punto? Volvamos a Mateo, por favor, hermanos, en el capítulo 24, y ustedes dice así entonces, en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. El Señor dice, miren la higuera, y aquí la higuera es la nación de Israel, hay que verla. Y quiero repetirles esto. Hermano, mire, hay gente que vive preguntando de Estados Unidos y de China y de la Unión Europea. No, hermano, hay que ver a Israel, hay que aprender de Israel. Es Israel el termómetro de Dios, es Israel el termómetro del mundo. Cristo dijo, de ellos aprendan, de la nación de Israel. Y mire cómo dice, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, el verano está cerca. En el año 70 después de Cristo, Israel fue arrasada, vamos a decir, como nación por última vez. Fue arrasada. Acuérdense que yo les dije que en el tiempo de Daniel hubo 3 deportaciones. ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Cuáles fueron las 3 deportaciones, hermanos? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Nabucodonosor llegó en el año 605 antes de Cristo.
fue la primera deportación. Ahí entró Nabucodonosor y fue cuando se fue Daniel. La segunda deportación fue en el año 597, perdón, es antes de Cristo, ¿ok? Antes de Cristo, 597 antes de Cristo. Y luego la última, 585, 587 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor barrió. Entonces, desde el año 605 antes de Cristo, Israel comenzó a sufrir tremendamente de los paganos, de las naciones gentiles. Ahí es donde nace el tiempo de los gentiles. 605, más o menos, cuando Nabucodonosor captura Jerusalén, y desde ahí los judíos nunca han sido libres, siempre han estado bajo los imperios, gobernados por los gentiles, y los que han gobernado el mundo son los gentiles. En el año 70 después de Cristo, el general Tito entró a Jerusalén y la barrió. Israel había tenido varias sublevaciones, había sido rebelde, le había costado someterse a los emperadores paganos, a los imperios paganos. Pero ¿cuál es el punto aquí? En el año 70, Tito entró y destruyó Jerusalén, la arrasó, mató, destruyó. Lo único que quedó de Israel es lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos, nada más. Cuenta el historiador Flavio Josefo en su libro Historia de los Judíos, que Tito, después de que quemó y mató, tomó unos bueyes y aró la ciudad, pasó un arado, o sea, la dejó arrasada. Los judíos, pocos judíos que quedaron, salieron por el mundo, y desde el año 70 dejó de existir una nación llamada Israel. No más. Se cumplió en parte lo que Jesús dijo en Mateo 24:3. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Se cumplió. Entonces, desde ese tiempo vino el mundo sin una nación conocida como Israel. Habían judíos regados por todo el mundo. Desde el año 722, si ustedes se acuerdan, los asirios conquistaron las 10 tribus del norte, Israel, y en el año, vamos a decir, 585 antes de Cristo, Nabucodonosor arrasó con Jerusalén o con Judá, el imperio del sur, o el reino del sur. ¿Qué pasó, hermanos? Se levanta Hitler, 1940 más o menos, como el gran emperador de Alemania, convence a los alemanes de que ellos son la mejor raza del mundo, pero que hay una raza que tienen que eliminar para ser los más importantes y más grandes. Y comienza una batalla de desprestigio para los judíos, y comienza, hermanos, a lavar el cerebro de los alemanes. Incluso les regaló un carro, los famosos Volkswagen. Volkswagen quiere decir el auto del pueblo, y lo fue convenciendo, y con su labia, era un hombre muy inteligentísimo. Saben ustedes que en su tiempo Hitler tenía 14 ministerios a su cargo. O sea, solo él era ¿cómo se llama? El rey. Ahí nadie más. Y ahí fue que comenzó la Segunda Guerra Mundial y lo que se conoce como el Holocausto. 40 al 45 más o menos, Hitler se encargó de matar 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. Hay una frase de los judíos cuando Pilato les dice, ¿qué voy a hacer con el Cristo? Y ellos le dicen a Pilato, mátalo, crucifícalo. Su sangre, la sangre de Jesús, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué triste eso, hermanos. No se dieron cuenta realmente de lo que ellos estaban diciendo. Unos 40 años más adelante, Tito lo barrió, y desde entonces han estado pagando caro esa frase, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora,
Después del año 45, cuando los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, que termina y ganan la Segunda Guerra Mundial los aliados, entonces aparecen dos potencias en el mundo, Estados Unidos y Rusia. Pero pregunta, ¿qué vamos a hacer con los judíos? Y empieza una discusión hasta el año 1948. Y el 14 de mayo de 1948, la higuera florece. Versículo, lo que dijo Jesús en Mateo 24. De la higuera, aprended la parábola. Dice el versículo número 32. Cuando la rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel brotó 14 de mayo de 1948. Fue reconocida como nación ese día. Ahora, mis hermanos, dice esto. Mira cómo dice acá. Versículo número 33. Estamos leyendo Mateo 24, 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Quién es el sujeto de está? Es el fin, es Cristo que viene por segunda vez y dice, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. Ahora la pregunta es, ¿cuánto dura una generación? Entonces nosotros vamos al libro de Salmos 90:10 y Dios estableció los años del hombre son 70 años y los más robustos llegan a los 80. Y ahorita en el mundo entero, hermanos, ¿cuál es el más o menos marco de la expectativa de vida? 70 a 80 años. Eso es. Ya los que duran más de 80, dense por bendecidos, dense por satisfechos. Pero el rango está entre 70 y 80 años, cuando la generación se va. Eso es lo que dura una generación. Ahora, si usted y yo hacemos cuentas, hermano, 1948 más 80, ¿cuánto es? ¿Ya se dio cuenta cuánto es? 2028. 2028. Y si a eso le quitamos 7 años de tribulación, ¿ya se dio cuenta cuánto es? No se asuste, yo no estoy dando fechas, hermano, solamente estoy haciendo números. Yo no le estoy diciendo que Cristo va a venir en el 2021, porque todo aquel que da fecha de la venida de Cristo es anatema. Solamente estoy tratando de analizar lo que dice la Santa Escritura. Cristo dijo, saben leer las señales del tiempo, si va a llover o no, pero lo que dice la Escritura no lo podemos analizar. Ahora, pensemos en esto. Mira, en el año de 1948 Israel fue reconocida como nación. Un día después, mira esto por favor, hermano, el 15 de mayo del 48, Israel fue atacada por primera vez ya como nación, allá en su tierra, un día después. Y desde entonces Israel ha estado rodeada de enemigos. Israel ahorita tiene alrededor de 250 millones de enemigos viviendo en sus fronteras. El 5 de junio, mira esto, el 5 de junio de 1967, un grupo de enemigos se aliaron para destruir a la nación de Israel, seguros que la iban a exterminar. Entre ellos estaba Egipto, Jordania, Siria, Irak. Millones. Y se llevó a cabo lo que se conoce en la historia como la Guerra de los 6 días. Y en vez de que todas estas naciones armadas hasta los dientes, con gran poderío militar, que más o menos habían como unos 10 soldados de esta coalición por un judío, salieron derrotados. El 10 de junio
de 1967, ese día, dijeron nos rendimos, ya no más. Israel para ese día, en 6 días, del 5 al 10 de junio del 67, reconquistó los altos del Golán, reconquistó la franja de Gaza y reconquistó Cisjordania. Y eso quiere decir que reconquistó Jerusalén, lo que era Cisjordania, porque Jerusalén se la habían dado a los árabes. Y ese día, en esa guerra, Israel recuperó todos esos territorios. Sacó a estos enemigos hacia atrás, los fue llevando y los derrotó. Hasta que levantaron las banderas blancas y dijeron que se termine, por favor, ya no, nos van a exterminar estos judíos. Y a partir de ahí, Israel tomó posesión de Jerusalén. Sin embargo, en la ONU, nunca Jerusalén ha sido reconocida como la capital de Israel. Ahora, esto a mí me llama la atención, hermano. Porque mira, Honduras tenía su capital en Comayagua y de repente alguien le pasó que la iban a pasar acá, alguien le dio la idea que la pasara a Tegucigalpa, pero fíjate que la ONU no dijo nada. ¿Te das cuenta que eso es interesante? Si mañana Honduras quiere pasar su capital a Olancho, la ONU no va a decir nada. Si México mañana dice que ya el DF no es su capital, sino que su capital va a ser Veracruz, la ONU no va a decir nada. Pero mi pregunta es, ¿y por qué con Israel la ONU se mete y dice Jerusalén no pueden declararla su capital? Los árabes han dicho que ese territorio es de ellos. ¿Desde cuándo? Si los judíos tenían más de 3000 años de tener ese territorio. De ellos. Más de 3000 años de tener a Jerusalén como su capital. Y ahora aparecen otros diciendo que esa capital y que ese territorio es de ellos. Pero Israel reconquistó Jerusalén. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Este año, bueno, creo que fue el año pasado, Donald Trump dijo, la capital de Israel es Jerusalén. Y vamos a pasar nuestra embajada a Jerusalén. ¿Y sabes qué es otra cosa más interesante? Que otros países ya ahorita han estado firmando tratados de paz con Israel. De todos estos enemigos que están a su alrededor. Ahora, ¿cuál es el punto, hermano? Tú escuchas una noticia que dice, mire que ya Donald Trump, Estados Unidos, digamos, reconoció a Jerusalén y van a pasar su embajada para Jerusalén. Y la gente dice, ay, mire qué bueno, pero no lo analiza a la luz de la Escritura. Queridos hermanos, esas no son cosas que están pasando porque le gusta al mundo. El mundo no está de acuerdo con eso. Hay más o menos, escucha bien este dato que te voy a dar, 120 países del mundo declarados antisemitas. ¿Te has dado cuenta de eso? Que siempre van a votar en contra de Israel. Son antisemitas. Recuerda que los Israel son descendientes de Sem, por eso se les dice semitas. Son descendientes del hijo de Noé llamado Sem. Más de 120 países oficialmente declarados antisemitas en el mundo. ¿Sabes por qué está Israel ahí? Israel está ahí, mi hermano, por una razón sencilla, porque es un testimonio de que la palabra de Dios se va a cumplir. Y Dios está llevando sus planes. Dios los está llevando. Yo te quiero leer unos pasajes ahorita. Ve conmigo el libro de Ezequiel, por favor. Mira conmigo el libro de Ezequiel. Hay una serie de capítulos aquí que como me gustaría leértelos, pero no tenemos el tiempo, querido hermano. Así es que te lo pongo a ti como trabajo, como una tarea para que tú lo hagas. Ezequiel capítulo 36 y 37. ¿Sabe de qué habla estos dos capítulos? Del renacimiento de Israel como nación. Capítulo 36, no lo voy a leer todo, pero voy a ir al versículo 7. Mira conmigo. Ezequiel 36, 7. Porque por lo cual así ha dicho Jehová el Señor,
yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor antes de llevar su afrenta. ¿Cuáles son? Las naciones que han destruido a Israel. Ya lo vamos a ver un poquito, permítanme. Esto es largo, hermano. Aquí podíamos pasar toda la noche estudiando estos pasajes y relacionándolos con los otros pasajes de la Escritura. Pero miren lo que dice aquí. Mas vosotros, oh montes de Israel, estoy leyendo Ezequiel 36:8. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas otra vez como un retoño y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir, porque he aquí, yo estoy con vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres y toda la casa de Israel, todas ellas a la ciudad, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Ellos van a retoñar de esas ruinas en que las dejaron. Y ahí sigue leyendo lo que dice. Pero yo quiero que vayan al capítulo 37. Ya leyeron la primera parte, del 1 al 10. Habla del valle de los huesos secos. Dice que fue llevado el profeta Ezequiel a un valle que estaba lleno de huesos secos, pero eran huesos de esos que están tirados en la... ¿Han visto esos huesos que a veces los perros los llevan y los dejan y ahí quedan, que se ponen blancos, secos, secos? Y ahí estaban aquel montón de huesos, costillas y fémur y cráneos y todo, lleno. Y Dios le pregunta al profeta, mire lo que dice el versículo número 2 al final, dice, y por cierto secos en gran manera, ¿sabe? Y dice, versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Dios le pregunta a Israel, ¿crees que pueden vivir estos huesos? La respuesta lógica es no. ¿Cómo van a vivir esos huesos secos? Eso ya está terminado, ya no hay esperanza. Ese era Israel. No había esperanza. Eran muertos, huesos secos. Como nación, nada. Versículo 11, mire conmigo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Se dio cuenta? Y dice, son, versículo 11, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová. ¿Sabe usted por qué renació Israel en el año 48, 14 de mayo del 48, hermano? No porque eran inteligentes ni porque el mundo les tuvo compasión porque Hitler había matado 6 millones de judíos. Fue por la gracia de Dios, por el pacto de Dios. Porque eso ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Se han levantado del polvo, de las cenizas. Ahora, ¿ya se dio cuenta lo que viene después? Bueno, incluso del versículo 15 al 28 de aquí, del capítulo 37 de Ezequiel, hermano, habla de que de los dos pueblos va a ser uno solo. Mire, qué interesante. Hasta eso está profetizado acá, que ya no va a ser Israel y Judá y dos reinos diferentes, sino un solo pueblo. Pero ya se dio cuenta lo que dice el 38 y el 39. Habla de una guerra terrible, futura, que todavía no se ha llevado a cabo. La guerra de Israel contra Og y Magog. ¿Y sabe quién es Og y Magog? Hermano, aunque usted no lo crea, Og y Magog está al norte de Israel y es todo lo que es la nación de Rusia unidos con los chinos. Rusia y los chinos. Hermano, mira, esto a mí me llama mucho la atención porque nosotros estamos viendo lo que Dios nos dice. Miren las señales, hombre, por favor. Miren las señales.
Lean esta historia que se está escribiendo a la luz de la Escritura. Hagamos un poquito de memoria, por favor, hermano. ¿Te acuerdas de un presidente ruso llamado Mikhail Gorbachev? Mikhail Gorbachev emprendió lo que se conoció en aquel entonces como la perestroika. Y, por un lado, manipulado por Ronald Reagan, y por otro lado, manipulado por el Papa Juan Pablo II, que era polaco. Mikhail Gorbachev desbarató lo que en aquel tiempo se conocía como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sabe cuánto territorio perdió Rusia en ese entonces? Perdió el 30% de su territorio. Perdió el 40% de su producción, de su riqueza. Y a partir de ese tiempo para acá, Rusia se fue a pique y vamos a decir prácticamente el comunismo de Rusia y Rusia como nación comunista desapareció. Y ahí fue cuando empezaron a surgir ese montón de naciones que están ahí de lo que era Europa Oriental. Ahora, hermano, después vinieron otros presidentes como por ejemplo Boris Yeltsin, que Boris Yeltsin era un alcohólico. Todo el tiempo vivía en estado de ebriedad, que no sabía nada, y hundió más a Rusia en la pobreza y en la miseria. Rusia llegó a un estado de pobreza, de miseria casi total, y estaba al borde, a un paso del precipicio. Pero luego ocurren dos eventos muy importantes. Uno, entra en Estados Unidos el primer presidente negro. Dos, aparece en Rusia el presidente que tienen hoy. Eso fue hace 20 años. Eso fue hace 20 años. Más o menos en el año 2000. Y querido hermano, este hombre ha agarrado a Rusia y la ha empezado a organizar, a levantar el orgullo ruso, el nacionalismo ruso, lo ha empezado a levantar y a levantar hasta convertir a Rusia en otra potencia mundial ahora. Mientras Estados Unidos estaba durmiendo el sueño de los justos, Rusia levantándose poderosamente como nación. A tal grado de que se empezó a tener alianzas con otros países, los rusos, y empezaron a ser una nación poderosa, por ejemplo, con Siria, donde hay un genocidio en Siria, un genocidio, donde usan armas químicas y han matado millones de personas, incluyendo mujeres embarazadas, ancianos y niños. Y Estados Unidos no dijo una palabra. Una palabra no la dijo. Una palabra no la dijeron. Y empieza a hacer alianzas con Turquía y con otros países. Y en este momento, Rusia se ha convertido en otra potencia mundial. Pero por otro lado, está China, que poco a poco le ha ido robando todo el terreno a Estados Unidos. Todo el terreno. Y por un lado podemos ver a una nación que se quiere mantener como una nación poderosa, pero que ya solo lo es de nombre, solo es de imagen. Y esto del COVID-19, hermanos, todo ese montón de papel moneda que han tirado a la calle regalando pisto y todo lo que ha ocurrido en la quiebra de empresas y todo lo que ha pasado en los Estados Unidos, eso le va a pasar factura prontito. ¿Y sabe por qué?
porque ya en el libro de Ezequiel 38 y 39 dice que va a haber una potencia al norte de Israel llamada Og en tierra de Magog, que es Rusia y China. Eso no está pasando por casualidad. Hay que leer la historia que se está escribiendo a la luz de la Escritura. Hay que leer la historia que se está escribiendo a la luz de la Escritura. Putin no llegó ahí, mi hermano, por casualidad. No tiene 20 años de estar en el poder por casualidad. No tiene 20 años de estar gobernando esta nación por casualidad. Sino porque es un hombre sumamente inteligente, sagaz, que Dios lo puso ahí para levantar de nuevo el poder de Rusia. Pero nosotros miramos las cosas y no entendemos lo que está pasando. Ahora, aquí voy a una tercera parte. La primera parte, 36 y 37 de Ezequiel, el renacimiento de Israel se cumplió. Ya está. Segunda parte, Gog y Magog, esa guerra donde Rusia va a venir con los ejércitos chinos, todo lo que es el Asia. Y si usted quiere comprobar esto conmigo, vaya al libro de Apocalipsis, por favor. Vaya al capítulo 16 conmigo, mire conmigo, por favor. En el capítulo 16, aquí ocurre algo que es sumamente importante. Versículo 12, mire conmigo Apocalipsis 16, 12, por favor. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, un río que tiene como unos 2.500 kilómetros de largo. Dice, y el agua de este se secó. ¿Ya se dio cuenta? El río va a desaparecer. Y dice, versículo número 12, para. ¿Te acuerdas lo que significa esta palabra? Es una preposición que indica propósito. ¿Con qué propósito va Dios a hacer eso? Porque esto ¿quién lo hace? Dios. Dice, para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. ¿Saben quiénes son los reyes del oriente? Chinos, coreanos, japoneses, taiwaneses y Rusia. Toda esa parte de allá, aunque Rusia está más al norte de Israel. A propósito, aquí es norte de Israel. No es norte de nosotros. No hay que ver eso desde el punto de vista de nosotros, sino del norte de Israel. Ahora, mire qué interesante lo que dice aquí mi hermano. Esto va a pasar en lo que es Mateo 24, la semana 70 de Daniel, 7 años de tribulación y gran tribulación. Versículo número 13, y vi salir de la boca del dragón, Satanás, el dragón aquí es Satanás, de la boca de la bestia aquí es el anticristo, y de la boca del falso profeta, la boca del falso profeta es el vocero del anticristo, que dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Dice el profeta Juan aquí, vi que salieron de la boca de Satanás, de la boca de la bestia, del anticristo y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, pero estos son unos espíritus, hermano, terroríficamente diabólicos. Y mira cómo dice, versículo número 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes. Ahora, ¿se dan cuenta lo que está diciendo aquí Juan? Son 3 personajes creados por Satanás, materializados por Satanás. Y estos 3 personajes tienen un poder diabólico, pero terrible. Y mira cómo dice, hacen señales y van a los reyes de la tierra. ¿Y qué dice? En todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta es la gran batalla. Y dice que estos van a ser congregados todos los reyes de la tierra. Y aquí ya habló por lo menos de los reyes del norte, Og y Magog, Rusia, y los reyes del oriente, que están unidos ahora, los chinos y todas estas naciones. Por eso es que Rusia y China van de la mano. Son hermanitos. ¿Por qué? Porque ya está escrito todo esto. Eso ya está escrito, hermano. Eso no es casualidad que está pasando. Y luego, ¿qué dice la Escritura?
Después vamos a la tercera parte, parte número 1, el renacimiento de Israel, Ezequiel 36 y 37. Parte número 2, esa guerra que está profetizada de Og y Magog, y ya lo pudimos ver allá. Y parte número 3, la reconstrucción del templo, del capítulo 40 al 48 de Ezequiel, que es algo futuro, ya se da cuenta. Ahora, mi pregunta es, si se cumplió capítulo 36 y 37 e Israel, huesos secos, renacieron como nación, ¿cómo no se va a cumplir el 38, el 39 y el 40 al 48? Ahora, yo quiero terminar diciéndole algunas cositas. Por ejemplo, mire cómo termina el libro de Ezequiel después de que reconstruyen el templo y después de que el templo está listo. Mire cómo termina el libro de Ezequiel, versículo 35. Estoy leyendo Ezequiel 48, 35. Mira conmigo, dice, en derredor tenía 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será como Jehová Sama. Ya dimos un estudio de los nombres de Dios aquí. ¿Sabe lo que significa? Jehová está ahí. Dios vendrá. Se sentará ahí, en ese templo nuevo que van a reconstruir los judíos. Se sentará en ese templo a través de la persona del Mesías a reinar en el mundo. Segunda venida de Cristo. Aquí está. Aquí está. 600 años antes de Cristo. Aquí está escrito. Mire, 36 y 37, el renacimiento de Israel, 38 y 39, un ataque a Israel por parte de estos enemigos muy poderosos que ya se están uniendo y son poderosísimos ya en el mundo, China y Rusia, junto con otros aliados como Turquía, como Siria y otros países que están por ahí. Y luego, ¿qué dice? Y luego viene la reconstrucción del templo, donde el Mesías vendrá y se sentará. ¿Y cómo se va a llamar la ciudad a partir de ese día? Jehová Sama. Jehová está presente ahí, gobernando a su pueblo y al mundo entero. Segunda venida de Cristo. Mi hermano, te quisiera decir muchas otras cosas más, pero tristemente aquí el tiempo es nuestro mayor enemigo. El tiempo es nuestro mayor enemigo. Yo solamente quiero que vayas conmigo a Lucas 2. Quiero terminar esto con esta historia hermosa. Busca conmigo Lucas capítulo 2. Me llama mucho la atención esto que dice aquí. Cuando Jesús vino por primera vez, sus padres lo llevaron al templo. A los 8 días de nacido, fueron al templo con Jesús. Versículo 21. Lucas 2:21 dice que fueron al templo. Y había ahí 2 personas, pero quiero hablar solo de una, Simeón. Verso número 25. Mire conmigo. Esto me ha fascinado, hermano. Me ha conmovido. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Mira cómo se califica a este hombre. Justo y piadoso. Pero no solamente era un hombre que llevaba una vida recta, una vida que agradaba a Dios, sino que en segundo lugar dice, esperaba la consolación de Israel. ¿Sabe cuál es la consolación de Israel? El Mesías. ¿Qué esperaba Simeón? La llegada de su Mesías. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Claro, el Espíritu Santo no bautizaba, pero sí venía y permanecía sobre algunas personas, y Simeón era uno de ellos. Versículo 26 dice, y se le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, un niño de 8 días de nacido, para ser conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos, le tomó en sus brazos y bendijo a Jehová, a Dios, diciendo, mire qué lindo lo que dice aquí Simeón. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Hermano, me encanta esto. ¿Qué estaba esperando Simeón, hermano? ¿Hacer una casa más grande? Simeón estaba esperando más dinero en el banco. Simeón estaba esperando ver a sus nietos crecer. Simeón estaba esperando tamales para Navidad. Simeón estaba esperando, mi querido hermano, comprar un mejor carro, hacer un viaje largo para conocer el mundo. No nos perdamos en trivialidades, hermano. La palabra de Dios le había dicho a Simeón que iba a venir el Mesías. Y dijo Simeón, como dijo, despide a tu siervo en paz. Simeón no dijo, Señor, qué lástima que me voy a morir y no he podido ver mis sueños y no he podido tener casa y no he podido tener dinero y no he podido vivir bien y no me he dado la gran vida. No. Le dijo, Señor, despide a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué fue lo que vio Simeón? Vio al Mesías. ¿Qué esperaba Simeón? El Mesías. Hermano, si tu vida es piadosa, hermano querido, si tú eres un hombre justo, temeroso de Dios y has conocido a Cristo, no estés esperando una casa más grande ni tener más dinero. Espera al Mesías. Espera a Cristo. Que puedas decir, yo estoy en paz y puedo irme en paz porque quiero ver a mi Salvador. Quiero ver a mi Señor. Este hombre me conmovió cuando dice, despide a tu siervo en paz, Señor. Es lo más maravilloso que he podido ver. Es a Cristo, al Mesías que he estado esperando. Lo más maravilloso que viene, mi hermano, no es otra pandemia, no es un mejor trabajo, no es más dinero. Lo más maravilloso que tú y yo esperamos es ver a Cristo. Es estar con Cristo. Y el tiempo se está cortando, mi hermano. El tiempo se termina. Consagremos nuestra vida al Señor. Hoy, penúltimo día del año 2020. Todo esto que está pasando, que yo te he estado narrando, está escrito en la palabra. Y como Jesús dijo allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 22, en Juan 13, 19, en Juan 14, 29, en Juan 16, 4, les he dicho esto antes que acontezca para que cuando pase ustedes sepan que ya estaba escrito. Ya se los había dicho. Dios ha dicho todo esto antes para que nosotros lo sepamos. Que cuando esto esté aconteciendo, ya lo sepamos nosotros. Hermano querido, no es tiempo ya de estar pensando en más dinero. Dedica más bien ese dinero que tienes, ponlo a los pies del rey. Inviértelo en el reino. Dale tu vida al rey. El tiempo que estás haciendo para ya hacer dinero y esto, mejor gástalo en el reino. Que Dios nos ayude a ser siervos de Dios. A esperar al Mesías con todo nuestro corazón. Padre, gracias por este tiempo. Glorifícate en cada uno de nosotros. Quita nuestra mirada de este mundo, Señor, y pon nuestra mirada en ti y en las cosas eternas. Sacúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.